Hoy vamos a hablar de un festival en Llíria, todo preparado. Se cumple la cuarta edición, hablamos de Llumfest. Y tenemos numerosos invitados que les vamos ya a ir presentando. Es el concejal de Turismo de Ciudad Creativa UNESCO de Llíria, Paco García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bueno, nos traes a tres invitados de sección, les vamos a ir presentando. Hablamos de Pascual Cabanes, Hola. Es el director artístico de Llumfest 21 de esta edición. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Igualmente. Paco García, ya lo hemos presentado, Vicent Sese, que es el técnico de Turisme Llíria. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo preparado? Sí, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, y todo un lujo tener con nosotros a Nicoletta Conti, es directora de orquesta, es profesora en Bolonia, directora de Ciudad Creativa UNESCO. Nicoletta, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Todo un lujo, ¿no?, estar también en esta edición Grande luz. de Llíria. Bueno, pues para ir entrando en materia, les mostramos en este vídeo de introducción lo que significa para la ciudad de la música Llíria Llumfest. Os invito encantado al concierto que daremos con Plural Ensemble en el marco del Llum Llíria el día 27 de noviembre. En esta ocasión interpretaremos la cuarta sinfonía de Mahler en una versión realizada por Simon en el siglo XXI. Sono onorata di dirigere al Festival Llum a Llíria il 14 novembre alle ore 19 e sono particolarmente felice di dirigere una delle più grandi opere mai scritte dal genere umano, la Nona Sinfonia di Mahler. Será un placer estar con todos vosotros presentando los conciertos de los días 14, 26 y 27 de noviembre en Llíria, en los teatros de la Banda Primitiva y de la Unión Musical. Dentro del festival Llumfest podremos escuchar las sinfonías novena, primera y cuarta de Mahler. No os lo podéis perder. Allí nos vemos. I'm going to be a guest in the Llum Festival, where I'm going to conduct Mahler First Symphony with the Harmony Ensemble. I would like to invite you all to attend this interesting festival. Bueno, entramos en materia, qué bonito vídeo de introducción. Paco, ¿qué es Llumfest para los telespectadores? Llumfest es un festival que es verdad que arranca de otra época que hacíamos músicas del mundo, y es verdad que en la anterior legislatura retomamos el proyecto con una nueva visión, con un nuevo enfoque, en el que queríamos un poco trasladar, Llíria es una ciudad milenaria y queríamos también trasladar esa sinfonía de culturas que tenemos, un poco también traer culturas de otros países, de otras zonas, para que se fundiesen dentro de lo que es nuestro patrimonio y nuestra cultura musical en la ciudad. Es cierto que las dos primeras ediciones han sido de músicas africanas, sudamericanas y de otros continentes, pero la pandemia la verdad que pues, hace que las cosas se tengan que repensar. Y la última edición, que fue la del año pasado, ya hicimos una versión muy reducida y muy pequeña en cuanto a que era música antigua. Abandonamos un poco las músicas del mundo para dedicarnos a música antigua, que también es de todo el mundo. Y este año, pues la verdad que hemos dado un pequeño paso cualitativo y hemos dado, en este caso a través de Pascual Cabanes, que nos hizo un ofrecimiento de hacer un nuevo proyecto, en este caso muy centrado en lo que son los profesionales de la ciudad, y en este caso música, en este caso clásica, pero en una versión también reducida, en vez de en grandes orquestas, en lo que son ensembles.
y bueno, se nos hizo la propuesta, en este caso que se conmemoraba el 110 aniversario de Mahler, Sí. y bueno, lo que hicimos es que hicimos una apuesta para intentar esos grupos llevarlos adelante, con 2 grupos que van a suponer que 60 profesionales con 4 directores, en este caso de gran prestigio, estén en Giria estos días, dándonos a conocer una de las versiones más importantes de Mahler. Bueno, Y qué en este maravilla. caso, En este caso, contamos con Nicoleta, que es de una ciudad creativa también de la Sí. música, como es Bolonia, y luego también contamos con 2 ciudades creativas más, como es Buenos Aires y como es en este caso el Cairo. También vienen 2 directores en representación de estas 2 ciudades para ese intercambio dentro de lo que es la red de ciudades creativas, para intentar hacer esa internacionalización de nuestro producto a nivel local y sobre todo a nivel de esa proyección internacional. bueno, le preguntamos primero a Nicoleta, ¿qué supone que a Nicoleta Conti, a Bolonia, le hagan partícipe de este evento tan importante de Giria? Satisfacción, me imagino, contenta, Nicoleta? Posso parlare italiano forse? Sì. Sono molto felice perché penso che in questo momento storico l'internazionalizzazione, lo scambio di culture, lo scambio fra i popoli sia la cosa più importante, soprattutto anche dopo il problema della pandemia, in cui bisogna ripensare a modelli di cultura che stanno cambiando, e quindi anche questa idea di avere un gruppo diciamo un po' ridotto in questa sinfonia è molto importante, e tra l'altro è una scrittura molto bella, fatta molto bene da un bravo compositore, quindi credo che si potrà avere il lusso di riuscire ad ascoltare una grande opera, una grande opera che ci porta, che rappresenta l'addio alla vita. Diciamo, Mahler pensava alla morte quando ha scritto questa sinfonia, e anche perché 2 anni prima era morta la sua figlia. Sì. E io conosco il posto dove lui ha scritto, Toblach, in Italia, vicino all'Austria. Era una piccola casa dove lui stava tutto il tempo, e posso immaginare questa interiorizzazione del suo linguaggio. Molto bella. Bueno, pues yo creo que se entiende perfectamente, ¿eh? Teníamos aquí preparado a Pascual, no, perdón, a Vicent, ¿no? Para traducirnos, pero bueno, se le entiende perfectamente. Con esto, como decís, español o italiano, ¿no? Itañolo, decía. Itañolo, bueno, pues esto está bien. Bueno, decía Paco que todo surge de la propuesta de Pascual. Sí, así es. ¿Cómo pues, es? ¿Cómo se te ocurre esto? Bueno, dar pues un giro, ¿no? Precisamente por lo que comentaba Paco de estos tiempos difíciles de pandemia, pues en estos momentos muchas orquestas primaron y obtuvieron la idea de por no olvidar este gran repertorio, hacerlo con reducciones, con arreglos para ensembles. Y precisamente los arreglos para ensemble son muy conocidos dentro del mundo de la música clásica de Gustav Mahler. Gustav Mahler fue un compositor austro-bohemio de finales del siglo XIX y principios del XX, y un gran director de orquesta y gran compositor muy reconocido del postromanticismo. Y decidimos pues, apostar por su figura, porque además hacía 110 años de su fallecimiento, en 1911, y nada, hacer un integral de 3 de sus sinfonías más conocidas, como son la primera, la cuarta y la novena, combinando grupos de Giria, mayoritariamente, con 2 grupos de Giria, otro grupo que viene de fuera de Madrid, con 3 directores invitados de ciudades creativas. Bueno, pues ante esta propuesta, Vicent, como técnico turismo en Giria, se aceptó rápidamente, ¿no? Sí, por supuesto. Además, lo que hicimos en realidad, la propuesta de Pascual, es adaptarla al formato del Jump Festival, que es Giria Universal Music. Esto Vale. Universal cabe de alguna manera, se puede gestionar un poco todo, ¿no? Cabe todo tipo de música de cualquier parte del universo, ¿no? Pero estamos hablando un poco del planeta. Entonces, cualquier cultura, cualquier época, cualquier iniciativa que nos encaje, pues puede ser bien recibida. Entonces, cuadraba todo, es decir, una sensibilidad por parte de los artistas de Giria, en este caso representados por Pascual, que querían tirar hacia adelante un festival de ensembles. Nosotros, que estamos readaptando, como ha explicado muy bien Paco García, el festival que nació en el año 2018 con un formato de World Music, de músicas del mundo, Sí. adaptarlo a
a estos momentos de pandemia, con la gente sentada dentro de un teatro, etcétera, porque el formato anterior era más al aire libre, para bailar, era otra cosa un poco diferente, y entonces de alguna manera encajaba todo, y la unión hace la fuerza, ¿no? Y ahí salió este festival, que estamos muy ilusionados en que sea todo un éxito. Bueno, y sobre todo después del periodo que hemos pasado, ¿no? Yo creo que hace falta recuperar este tipo de eventos, me imagino que con todas las medidas de seguridad, Paco. Sí, en principio todos los programas que está llevando adelante el Ayuntamiento, tanto del área de turismo como del área de cultura, están siguiendo todas las normas sanitarias para que, vamos, no haya ningún problema, y de hecho por eso este formato lo hacemos dentro de los dos teatros, que también queremos agradecer a las dos sociedades musicales, tanto la Unión Musical como la Banda Primitiva, la cesión de los mismos para poder celebrar este festival. Sin ellos tampoco hubiese sido posible, porque en la época que estamos del año y sobre todo en el control de la pandemia, pues creo que es el mejor lugar. Y sobre todo porque hemos dado un salto cualitativo también dentro de lo que es el tema del festival. Y este año contamos también con la colaboración de empresas que participan y están participando del mismo, en este caso de hacer una paquetización para que la gente pueda venir, pueda hacer una visita guiada, conocer el municipio, conocer nuestro patrimonio, comer, degustar nuestra gastronomía y luego poder disfrutar de un concierto. Bueno, pues es un plan perfecto, que ahora iremos contando también cómo nos podemos sumar a esta iniciativa. Creo que ya ha salido en la mesa, este año Jungfest homenajea por todo lo alto a una figura, a Gustav Mahler. Me gustaría que entre todos valoráramos y dijéramos la importancia de esta figura y por qué también se ha decidido homenajearlo en esta edición. Empezamos, si queréis, por la parte de Pascual. Pues como comentaba, precisamente por los 110 años de su muerte y por ser los arreglos para ensembles de Gustav Mahler de los más conocidos y más interpretados a nivel internacional. Es más, después del confinamiento, la primera orquesta, que fue la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de su director titular, Kirill Petrenko, interpretaron para todo el mundo, o sea, fue la primera orquesta, un referente de ponerse en marcha, una de las sinfonías que vamos a hacer, la cuarta de Mahler, del arreglista que también vamos a hacer, Klaus Simon. Entonces, es un poco un precedente que sirvió para que todo el anclaje, el anclaje de la cultura, todo empezara y se pusiera otra vez en marcha. Nicoleta, ¿cómo resaltaría la figura de Gustav Mahler? Già Gustav Mahler si esalta da solo, perché è talmente grande, talmente potente la sua musica, ma talmente arriva nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel nostro cuore. Come dicono in Oriente, mente e cuore sono due enti che devono sempre essere uniti, e anche per me. E quindi io, oltre ad aver studiato questa grande opera, penso che ci sia un pensiero filosofico prima di tutto, un pensiero artistico e una mente così speciale, che è stata quella di Gustav Mahler, che veramente, se si ascolta con decisione, con voglia di ascoltare questo concerto, si può imparare qualcosa dalla vita. Sí. Bueno, pues es bonito. Vicent, Paco, ¿algo más que añadir de la figura homenajeada? Pues yo creo que nosotros estamos relanzando, y sobre todo como ciudad creativa, en plena pandemia ya utilizamos a uno de los grandes compositores como es Beethoven para poder salir y poder proyectarnos al mundo y poder explicar y expresar este sentimiento musical. De hecho, una de las felicitaciones por parte de la UNESCO fue ese ímpetu que tuvieron los músicos de salir a los balcones, de interpretar esa sinfonía de la alegría de Beethoven, y todo eso pues nos llevó también a buscar estos referentes a nivel de grandes compositores europeos para ver qué podíamos hacer, y en este caso, bueno, la propuesta que se nos hizo creo que encajaba perfectamente en este festival. Bueno, nos falta tener también esa pincelada de la figura homenajeada por parte de Vicent, ese técnico de turismo de Llíria. ¿Qué añadiría? Bueno, los expertos son los artistas y los músicos, sí, ¿no? Nosotros al final somos gestores. Los que programan. Sí, pero sí que puedo decir que para nosotros, que en el año 2018 de alguna manera echamos para adelante este proyecto con tanta ilusión, que en el 2021, con todas las dificultades que hemos tenido este año anterior, el 20 sobre todo, ¿no?,
pues que ahora podamos hacer un monográfico de una figura tan grande como Gustav Mahler, pues nos llena de satisfacción, ¿no? Pero claro, mejor que ellos no lo va a explicar nadie. Eso está claro. 3 conciertos dedicados a Gustav Mahler, recordemos, serán los días 14, 26 y 27 de noviembre y contarán también con sus respectivas ponencias previas sobre las sinfonías del prestigioso compositor. Esto también es importante, ¿no? Estas ponencias y todo lo que va a llevar alrededor de la figura. Sí, bueno, tenemos 3 conciertos de lo que es el Special Ensembles, con la primera, la cuarta y la novena de Mahler. Tendremos un concierto anterior, el sábado, el día 13, un poco que servirá de introducción, de presentación, con una combinación de piano y percusión y música también del siglo XX, americana. Y ya a partir del domingo, como bien has comentado, el día 14, estos 2 primeros conciertos en el Teatro de la Banda Primitiva, contaremos con la presencia de Nicoleta como directora, con camerata de Tania y interpretarán la novena sinfonía de Gustav Mahler, en este caso un arreglo de Ian Farrington. Descansaremos un poquito para celebrar Santa Cecilia y 2 semanas más tarde, el 26 y el 27, tendremos en primer lugar la interpretación de la primera de Mahler, también un arreglo para ensemble de cámara de Ian Farrington, dirigidos por el director del Cairo, director titular de la Sinfónica del Cairo, Ahmed El Saedi, también ciudad creativa de la UNESCO. Y el sábado, día 27, finalizará el festival con el ensemble Plural Ensemble, venidos desde Madrid, un grupo referente en la interpretación de música del siglo XX y siglo XXI, con su director, Fabián Panisello, argentino de Buenos Aires, ciudad creativa del diseño. Y ellos interpretarán precisamente la cuarta de Mahler, esta que comentaba antes, que hizo la Orquesta Filarmónica de Berlín y que fue un poco como el principio de todo, de una nueva normalidad. Interpretarán un arreglo de Klaus Simon de la cuarta de Mahler. Y como bien decías, antes de cada concierto, para hacer un concierto diferente, más pedagógico, más didáctico, que el público pueda entender, como bien ha explicado la figura de Gustav Mahler, Nicoleta, tendremos a la musicóloga especializada en Gustav Mahler, Nieves Pascual, haciéndonos una pequeña introducción. Bueno, pues esto pinta muy bien, me hacía gracia porque decía: pararemos para Santa Cecilia. Hombre, concejales, que Giria se celebra por todo lo alto, ¿no? Pararemos de lo que es el festival. Pero claro, no, pero no seguirá la fiesta. Actividad. Sí, porque la verdad tenemos 15 días que desde el área de cultura, desde el área de enseñanzas artísticas y desde el área de turismo, pues hemos programado un montón de actividades desde masterclass, conciertos, presentación de un instrumento, en este caso ancestral y íbero, como es el aulos, que es un instrumento que se ha fabricado, se va a poder interpretar y van a hacer un concierto con él a través de un gran, en este caso, intérprete como es Abraham Cupeiro, que se podremos disfrutar de él también el día 17. Creo que Giria, bueno, somos un gran referente, hemos estado ahí elegidos como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO por esa sencilla razón, porque tenemos una gran historia. Nosotros también queremos celebrar porque este año también ha salido otra nueva ciudad creativa como es Manises en el tema de la artesanía y les felicitamos desde aquí. Y la verdad que tenemos un gran repertorio, pero la verdad que el Young Festival de este año ha sido un trabajo, en este caso gracias a Pascual como director técnico del mismo, Vicente y todo el equipo de turismo y sobre todo gracias a la participación de los grandes directores que vamos a tener, que creo que va a marcar un referente en cuanto a esa música de ensemble que Giria dará proyección a sus músicos. Se deja el listón muy alto, ¿eh? Ya veremos la edición del año que viene, ahí lo dejo. Nicoleta, por cierto, hablaba el concejal de la referencia de Giria como ciudad de la música, como ciudad creativa de la UNESCO también. ¿Qué visión ha tenido o tiene ahora Nicoleta de Giria? Ma io posso solo fare le congratulazioni a Pasquale e a tutta l'organizzazione per il tipo di proposta così importante che non si vede in città più grandi dell'Europa, per cui penso che veramente anche il pubblico sarà contento e questo è un modo per portare un nuovo pubblico, per educare un nuovo pubblico, che è il nostro problema nella cultura in generale oggi. Quindi è una grande sfida e sono veramente contenta, quindi complimenti. Bueno, pues estupendo. Están todo el rato mencionando la palabra red de ciudades creativas. A mí me gustaría que desde casa también pudieran entender la importancia de formar parte de esta red. No sé si Pascual, Vicente, Paco...
¿Puedo yo comentar alguna cosita si Sí. queréis? Bueno, en este momento en la Comunidad Valenciana somos ya 3. Sí. Somos la mayor representación. Ahora que ha entrado Manises, que creo que fue ayer o antes de ayer, Sí, antes de ayer, recientemente, sí. somos la mayor representación que hay. Además es muy interesante porque son 3 disciplinas artísticas diferentes. Manises ha entrado por artesanía. Denia ya lo era, fue la primera por gastronomía, Sí. y nosotros que estamos en medio por música, con lo cual vamos a formar ahí un triunvirato, yo creo, interesante para intercambiar conocimientos, porque al final las disciplinas artísticas se pueden retroalimentar, ¿no? Y luego en España hay ahora 10 en total. Ahora mismo están representadas todas las disciplinas: Bilbao, Granada, Sevilla, Valladolid, Burgos, Terrassa y nosotros. Con lo cual es muy interesante. Y luego hay 244 en todo el mundo. Vale. ¿Qué significa? Que esto es una idea que tuvo la UNESCO en el año 2004, aparte del tema del patrimonio de la humanidad, de reconocer a una sociedad local porque destaca por su creatividad. Este reconocimiento lo que te permite es trabajar en cooperación de manera que los propios artistas puedan crear más todavía con esta realimentación de gente de todo el mundo y de diferentes disciplinas. Un poquito es esto. Bueno, y pues, esta es la importancia, que es una gran oportunidad. Totalmente. Oportunidad, no sé si quiere añadir algo. No, nada, Paco. que en Giria pues que tenemos grandes creativos dentro del Sí. mundo de la música. De hecho, con el estudio que hicimos y el proyecto de presentación a la ciudad creativa, nos dimos cuenta que teníamos más de 1.400 profesionales repartidos, no solo por España, sino por todos los países del mundo, lo cual da a entender de que ha habido una gran generación, una gran proyección, una gran pedagogía y sobre todo una gran formación a nivel musical, y que las dos sociedades y todas las sociedades a nivel musical en la localidad han sido parte activa de esta generación de grandes profesionales. Bueno, pues vamos con esta parte, la de la colaboración de las sociedades musicales, como destacaba Paco, de la Unión y de la Banda Primitiva. Sin ellas esto no hubiera podido ser posible, lo pongo encima de la mesa. Así es, además de con la cesión de los teatros, los 2 primeros conciertos se hacen en el Teatro de la Banda Primitiva y los 2 siguientes en la Unión Musical. Incluso 2 de los grupos mayoritariamente son gente de Giria y son grupos formados conjuntamente, tanto Sí. músicos de la Primitiva como de la Unión. Pero no se llevan Y- tan mal como dicen. Bueno. A ver. Bueno, sí. no. Esta rivalidad no era un poco sí, broma, pero la rivalidad existe y yo creo que esa rivalidad incluso ha sido positiva, ¿no? Para Así llegar es. hasta donde hemos llegado. Así es, al final si la rivalidad es sana, hay una rivalidad musical, cultural, pues todo esto es sanísimo para crecer y que las 2 sociedades son tan grandes gracias a esa rivalidad. Pero bueno, que nos hablamos y... Os habláis y Sí, todo, no. bueno, pues esto ya es un lujo, ¿eh? No, yo creo que aquí también el espíritu UNESCO, que es el de colaboración, participación, impera en lo que es el tema de la música, en lo que ha dicho Pascual, que las 2 formaciones, los 2 ensembles que en este caso son mayoritariamente de Giria, pues hay músicos de las 2 sociedades musicales y músicos que vienen de fuera de otras sociedades musicales. Yo creo que en este caso el tema de la participación y las 2 sociedades ha sido vital y importante en toda esa generación, de toda esa trayectoria musical, desde la primera aparición en los 2 conventos que teníamos en Giria, trinitarios y franciscanos, y toda la cultura musical que se ha ido generando en los últimos 200 años de bandas, de música de banda en lo que es la ciudad de Giria, y esa rivalidad que yo creo que ha sido muy sana en el sentido que nos ha generado tener una alta calidad y una alta preparación para poder participar en cualquier evento. Yo creo que eso es lo que ha sido Giria, en ser un gran referente musical, no solo en la Comunidad Valenciana, no solo en España, sino en este caso a nivel internacional. Vicente, ¿algo que añadir de la colaboración de estas 2 grandes? Yo destacaría que Giria se puede decir sin ningún rubor que es ciudad de la música desde hace casi 3.000 años. ¿Sí? Paco hablaba del aulos, esto aparece ya en una pieza cerámica íbera, o sea, casi 3.000 años de historia, aparece en Edeta, que es el yacimiento íbero dentro del término municipal de Giria, que es precisamente una pieza cerámica que tiene forma de sombrero de copa, muy gracioso, que está en el Museo de Prehistoria de Valencia, de la Diputación. Hay un músico íbero tocando una especie de flauta con 2 cañas, un aulos, ¿no? Es lo más antiguo que hay en España, referente estética de la música. Esto arrancamos por ahí. Los trovadores y juglares que aparecen también en el siglo XIII en el artesonado de la Iglesia de la Sangre, Iglesia Gótica, que es monumento nacional, y acabamos en la época más contemporánea con las 2 superbandas. Es decir, y es verdad que su rivalidad ha sido positiva en el sentido de que cuando estábamos nosotros elaborando el dossier para presentar la candidatura a la UNESCO,
ahí nos dimos cuenta que Giria es una de las ciudades que no éramos tan conscientes del mundo que tiene más profesionales de la música del mundo, con lo cual esto es... Del mundo, claro, qué barbaridad. Claro. Y esto es algo que es un gran potencial que de alguna manera teníamos que apoyarlo y gestionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de esta manera, música, patrimonio y también gastronomía, digamos que son tres de los aspectos que desde Turisme Giria queremos también poner en valor. Les puedo preguntar de dónde son, de la Primitiva Unión, o eso se queda ahí un poco... No se preguntan estas cosas, ¿no? Mejor que no, Paco. No, mejor lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Bueno, pues hasta ahí llega la rivalidad, que no me atreven a decir de la unidad. Seguro que desde casa se están preguntando, bueno, pero yo puedo ir a este festival, estoy invitado, ¿dónde puedo coger las entradas? ¿Cómo funciona esto, Paco? Bueno, el festival es abierto a todo el público, ¿Sí? Es gratuito, según el aforo que tenemos en los teatros. Se puede solicitar a través de la app municipal la reserva de entradas, todas las que se quieran. Y además este año hemos contado con este caso con una empresa que se llama Turiar, que nos ha ayudado también a paquetizar y a hacer un paquete turístico para gente que no sea de Giria, pero que quiera venir a pasar un día, en este caso, a conocer nuestro patrimonio, a conocer nuestra gastronomía y sobre todo a disfrutar de una buena música y unos buenos conciertos de primer nivel como los que vamos a tener ahora. Pues también hay una oferta especial para que la gente pueda, a través de Turiar, pueda hacerse con la misma. En este caso, solo tiene eso que clicar en la app municipal, solicitar las entradas que quieran venir y se puede venir a cualquiera de los 3 conciertos de Mahler, más el introductorio que será el sábado. Me imagino que Nicoleta ha tenido la oportunidad de conocer estos días Giria, su patrimonio, su música, evidentemente, y sobre todo su gastronomía. Nicoleta, ¿qué podría contarnos de lo que ha descubierto de Giria? Ancora non ho scoperto. Todavía no ha venido hoy. Ah, perdón, yo pensaba que llevaba unos días, no le da tiempo, pues que claro. La hemos traído del aeropuerto aquí. Ah, sí, bueno, pues entonces no me puede contestar, pero bueno. Sí que la hemos puesto en situación. Sí, de lo que es Giria, ¿Qué es lo que más le apetece conocer de Giria? Allora, io Il riso. vengo da una città dove la gastronomia è molto importante, Bologna. Es verdad. Quindi sono anche interessata culturalmente alla gastronomia. Quindi sarò molto interessata a conoscere tutti gli aspetti della gastronomia di Liria. Muy bien, bueno, pues había quedado muy bien, Nicoleta. Por cierto, comentábamos la importancia de sociedades musicales como la Unión y la Banda Primitiva para la localidad de Giria. En Bolonia, ¿cómo se vive también esta parte de la música? ¿Se sigue fomentando? ¿Está en un buen momento? ¿Las instituciones hacen una buena labor al respecto? In tutte le città la cultura sta ricominciando, nei teatri, nei musei, anche a Bologna si sta facendo un buon lavoro e naturalmente si deve ripensare, come diceva giustamente prima, e quindi questo ripensare, questa è un'occasione per ripensare alla cultura musicale, a una grande opera che è ripensata per un gruppo più piccolo, ma dobbiamo continuare così probabilmente nei prossimi anni e comunque ci sono tante opportunità e non è solo la musica classica, ma c'è anche il jazz, c'è anche musica popolare molto interessante, crossover, eccetera. Muy bien. Se están haciendo las cosas bien, ¿no? Vicente dice, por aclarar un poco, pero queda mucho por hacer al respecto, ¿no? Sí, no, ella comentaba que bueno, que en Bolonia se está trabajando mucho, sí, que se han reabierto los teatros, los auditorios, etcétera, y bueno, que la gente se está interesando otra vez y cada vez más en el tema cultural en general, ¿no? Bueno, pues esto nos alegra, ¿no? Conocer que poquito a poco volvemos a la normalidad. Estamos en directo Valencia en abierto. Hoy hemos querido pulsar un festival tan importante que se celebra en Giria llamado Junfest. Es la 4ª edición, pero me gustaría que tuviéramos también un balance por parte de nuestros protagonistas de lo que han sido estas ediciones anteriores, una sobre todo muy marcada por la pandemia, que fue como un paréntesis, pero empezó como algo a ver qué ocurre y las expectativas están siendo muy positivas. ¿Qué balance realizaría hasta esta 4ª edición? Bueno, yo mi visión desde lo que es la propuesta de gestión, en este caso del gobierno municipal, la verdad que empezamos con mucha ilusión. Fue un proyecto que empezamos hace 4 años, en el que recuperamos otro proyecto que se había iniciado hacía otra década,
Y la verdad que todos los proyectos al principio siempre cuestan un poco. La verdad que el primer año tuvimos una gran sorpresa a ver la atracción que tuvo de cara al público. Ya os digo, eran músicas más latinas, sudafricanas y la verdad que hicimos un formato muy amable, sobre todo porque lo integramos dentro de lo que era el patrimonio municipal en la parte del casco antiguo de la ciudad. El segundo festival que hicimos era un poco más dedicado en este caso a la mujer. Hicimos una Special Woman, de que todos los grupos que actuaban y participaban eran todos íntegramente formados por mujeres. Y luego también en esa segunda edición ya empezamos también a formar parte de lo que era la marca, en este caso turística, de Mediterranean Music por parte de la Generalitat, porque vimos la posibilidad de engranarnos en ese tema de los festivales, no macrofestivales, sino unos festivales con una cierta calidad artística y musical, y nosotros lo que buscábamos era también esa calidad relacionada sobre todo con música y patrimonio, y sobre todo que los sentimientos estuviesen a flor de piel, que es lo que un poco queremos busca también. El objetivo, exactamente. Claro. Y yo creo que ahora con esta modalidad, y luego seguramente retomaremos otra vez lo que es la música del mundo, yo creo que el festival ha ido evolucionando y esperemos que en los próximos años pues tenga mayor atracción. Bueno, pues satisfacción. ¿No se quiere añadir algo en el aspecto de este balance? Prácticamente está todo dicho. Sí que es cierto que ha habido una evolución incluso espacial, porque empezamos en una localización de Llíria haciendo el festival, en la Vila Bella, que es la antigua ciudad medieval, que fue Medina Islámica en un principio, un sitio con una estética histórica de un nivel bastante alto, y ahora con el tema de la pandemia también, y que hemos pasado el formato de verano a otoño-invierno, y en colaboración con las grandes bandas de Llíria hemos pasado de esta localización a los teatros propios de Llíria, de las bandas, que también está muy bien. Es decir, que arrancó en verano, es el festival, pero ha ido girando. ¿Mejor en otoño-invierno? Diferente. Diferente, y quizás haciéndolo coincidir, como ocurre en esta edición, con la festividad de Santa Cecilia. Correcto, lo hemos querido enmarcar y de hecho hemos hecho ahí un pequeño paréntesis, porque como ahí vamos siempre cargados de tantas actividades, porque hay un dato que también lo formaba parte del proyecto. Realizamos casi 180 actuaciones musicales al año, eso quiere decir día sí, día no. Eso es una barbaridad. Para una ciudad de 24.000 habitantes como Llíria. La verdad que eso, en Bolonia yo he visto las programaciones que tienen. ¿Y no llegan a este número? No, la verdad que tantas actividades Nicoleta, al año, muy mal en Bolonia. Tantas al año no, pero sí que es verdad que ellos llevan unas de mucho más calado, mucha más, en este caso, preparación y sobre todo de un nivel, vamos, extraordinario, que tienen una programación musical, una programación de teatro, una programación de danza, de folclore, o sea que la verdad que ellos tienen una diversidad mucho más amplia. Nos hemos comparado ahí, pero bueno, está bien. Nicoleta se la ha tomado bien. Sí, la comparación. Bueno, que entramos en los minutos finales. A mí me gustaría hacer una última ronda con nuestros 4 invitados. Hemos hablado mucho y sobre todo, no sé ustedes, pero yo he conocido mucho de lo que es la filosofía, el objetivo de este festival, que ya está todo preparado y que se va a celebrar en los próximos días en el municipio. Arrancamos con Pascual Cabanes. ¿Cuál sería su mensaje final que quiere añadir como director artístico de Young Fest 21? Bueno, pues invitar a toda la ciudadanía de Llíria, de alrededores, de Valencia, a venir, a participar activamente tanto pues, en los paquetes que se han organizado para visitar Llíria, como a los conciertos, porque bueno, va a ser una gozada, música de alto nivel, grandísimos directores, grandísimos músicos, y yo creo que es una oportunidad que no van a tener en tiempo de ver 3 sinfonías de Mahler en versión ensemble con músicos de alta calidad en un espacio tan corto de tiempo. Bueno, pues gran oportunidad. Me quedo con ese titular, el que nos aporta Pascual Cabanes. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, que salga todo muy bien. Recogemos el mensaje final de Vicens, ese técnico turismo en Llíria. Muy bien. Bueno, a mí me toca recordar cómo participar, porque un poquito soy el técnico de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como se ha comentado ya, pero lo voy a remarcar un poco para que quede más claro. Hay 2 fórmulas. Una es a través de la app, a través de Llíria.es, la app Llíria.es. Vale. Ahí directamente la gente se puede hacer la reserva para ir directamente a los conciertos, a los 4. Otra fórmula también muy interesante es a través de la web de Turiart. Vale. Elegir hacer una experiencia turístico-cultural en Llíria de prácticamente día completo. Salida de Valencia en autobús por la mañana a las 10:30, visita guiada. La primera es la ruta romana, la segunda la ruta medieval y la tercera la Llíria del Renacimiento y del Barroco, con los conciertos que corresponden a
a ese día, con visita también, interpretación de los propios teatros antes del concierto y luego concierto, con la gastronomía en 3 restaurantes diferentes también, dentro de todo este paquete que sale el autobús, como digo, desde Valencia. Esas dos fórmulas serían opciones. Yo para participar. Me voy a apuntar a la otra, la del paquete, ¿no? Suena todo mejor, bueno, pero bueno. Y luego, nada más decir que venga la gente porque la música nos va a hacer mejores. Bueno, pues queda bien, me gusta esa frase, la música nos va a hacer mejores. Nicoletta, gracias también por estar con nosotros. Mensaje final. Io penso che siamo in una sorta di rinascimento dopo questo periodo e quindi la gente ha fame, proprio fame di vita, vuole vivere, quindi fame di gastronomía y fame de música. Ajá, bueno, pues nos gusta también esta frase. Gracias, Nicoletta. Todo un lujo que haya estado con nosotros esta tarde. Desde Bolonia viene a Lliria para pasar y como ciudad creativa de la UNESCO. Gracias, buenas tardes. Y Paco, acabamos con tu mensaje. Pues yo solo invitar a todo el mundo, como han dicho mis compañeros, a que vengan y disfruten. Lliria es una ciudad para disfrutarla. Tiene la oportunidad de recorrer 3.000 años de historia desde los íberos hasta la actualidad con nuestro patrimonio. Tienen la oportunidad de degustar nuestra gastronomía también con 3 diferentes propuestas que se han hecho desde turismo, y luego sobre todo porque vamos a contar con 3 agrupaciones más la 4ª que hace de introducción, con grandes músicos, con grandes direcciones, y por tanto a mí solo me queda decir que la música no pare. Bueno, pues buena frase, que la música no pare. Gracias, Paco, concejal, por estar con nosotros y habernos traído a estos 3 invitados de lujo. Que salga todo muy bien, buenas tardes.